Muchísimas gracias, don Paco Linares. Don Antonio Muloni, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. ¿Qué tal? Te echamos de menos el otro día en Salamanca, Yo el también. acto que organizó la Fundación de NICE. Lo ¿Qué pasamos muy tal? bien. ¿Qué tal estuvo? Muy bien, mucha gente, muchos amigos. La verdad es que estuvo muy entretenido. Ya le digo, le echamos de menos, pero bueno, su mesa funcionó a pesar de su ausencia. Bueno, seguro que funcionó mejor gracias a mi Hombre, tampoco es ausencia. eso. Me manda Bueno, recuerdos para usted, por cierto, del CEU, donde tiene muchos oyentes. del CEU. Del CEU, sí, sí. De hecho, Patricia Muñoz, profesora de Derecho, me dijo el otro día que por favor le diese un abrazo porque son muchos los oyentes en la, Bueno, ¿y usted en la universidad. qué tiene que ver con el CEU usted? Bueno, pues yo he entrado a dar clases en Cefas ahora, en el Colegio Académico de Cefas, y que es un honor. Y, No lo sabía. ¿De qué da usted clase? pues el módulo de comunicación. Alguien tenía que hacerlo, supongo. Bueno. En fin, ¿de qué quiere usted que hablemos? ¿Tema nacional, tema internacional? Hay un tema internacional que a mí me parece enormemente importante por lo que sienta de precedente, que es que en Estados Unidos por primera vez se acaba de presentar cargos por terrorismo contra militantes de Antifa que han sido detenidos con armas en algunas de las manifestaciones contra la policía de fronteras americana que intenta detener inmigrantes ilegales y tal. Sí, señor. Bueno, yo creo que esto va a marcar un antes y un después en Estados Unidos y a medio plazo en todo Occidente. Sí, y no tan medio a lo mejor, ¿no? Es que Antifa es ocurre un poco lo que ha ocurrido durante años con eso que se llama Estado Islámico, que es, hay gente que hace atentados, que delinque y dice que son parte de Antifa, algo que es una organización, pero también es una marca que sirve para a mucho tarado que encuentra refugio en la extrema izquierda, sirve como paraguas para atentar contra aquello que odia, que no tiene nada que ver, de hecho, no es una cuestión política, es una cuestión más psicológica, filosófica, es un odio a todo lo que funciona, a lo que es considerado una jerarquía, un odio casi que a una figura de referencia paterna. Y en Europa también se ha dado constantemente un poco, quizá a otro nivel, quizá la violencia que se ha visto en Estados Unidos, que era inaudita, pero es un país muy violento, han matado a 4 presidentes en su historia, de 47, 44, no está nada mal. Pues Un 10%. sí, sí, no está mal. Aquí tampoco vamos mal, ahora llevamos un tiempo mejor, pero aquí tampoco han sido pocos. Pero bueno, en Estados Unidos hay mucha violencia de extrema izquierda, aunque ha parecido que no. Hemos crecido diciéndonos que en Estados Unidos no había izquierda, y sí, creo que la hay, y muy violenta. Y en Europa, pues lo vamos viendo cada vez más. Pero es verdad que hay un mundo que muere, una charocracia que muere, de la que nos vamos librando y vamos hacia... Si no cambian las cosas, vamos hacia un occidente en el que la izquierda va a ser aquello que vemos como el PP en España, o Macron en Francia, Merkel, von der Leyen. Esa es la nueva izquierda realmente de nuestro mundo, si queremos seguir esos términos de derecha y de izquierda. Pero lo cierto es que la nueva derecha que emerge y que gobierna en muchos sitios es señalada por toda la izquierda, incluido lo que aquí en España sería el Partido Popular, como la causante de la violencia, y realmente no es la causante de ninguna violencia, es todo lo contrario, es la víctima. Cuando a Charlie Kirk le matan no por pensar diferente, sino por sentarse con quien piensa diferente y darle la palabra a quien piensa diferente, pues no le matan precisamente porque es alguien violento, le matan porque pone frente al espejo las demencias que acoge lo que hoy llamamos izquierda y extrema izquierda. Y claro, cuanto más se ha puesto en el foco ese mundo que nada tiene que ver con la realidad, con la naturaleza, ese victimismo, ¿no? De género que llaman ellos, de raza, por nacionalidad, por condición sexual, por religión, por cualquier detalle del ser humano que ellos hacen que sea el centro de una vida, y a partir de ahí victimizarse. Y luego la violencia, eso está todo escrito por la Escuela de Frankfurt, que desembarcó en Colombia, y de Colombia lo expandió al mundo, primero a Estados Unidos y luego al mundo, y parece que vamos un poco a remolque. Y también para lo bueno, pues el primer Trump propició que hubiese gobiernos parecidos en sitios del mundo, algunos siguen, otros han caído, Bolsonaro, y a ver si vuelven en algunos sitios. Y el segundo Trump pues está trayendo un paso más, declarar a Antifa como organización terrorista, que lo es, porque básicamente lo es. No se manifiesta pacíficamente en ninguna parte, no participa de
charlas, de ninguna actividad intelectual, ese paso va a tener un efecto, yo creo que muy pronto en Europa, y eventos como como el sabotaje de la Vuelta a España, por ejemplo, que estuvo protagonizado por violentos, por personas cercanas, cuando no condenadas, por pertenencia a ETA, que vinieron en autobús desde el País Vasco. Esos actos podrán ser tratados de otra manera, que ahora podrían ser, pero como no hay voluntad, pues hay que dar una vuelta de tuerca más a la legislación y a la ventana de Overton, para que sea normal detener a quien violentamente quiere influir en la vida de sus paisanos, sencillamente. Ahora hablaba esta mañana también de ese autobús, esos autobuses que en Valencia pues parece que han fracasado y que no pueden llevar a militantes del PSOE a la capital de la comunidad autónoma para manifestarse contra Amazon. Sí. A mí me hace gracia, me parece increíble que todavía haya unos 100 militantes que paguen por ir a manifestarse a favor de Sánchez a 100, 200 kilómetros y vuelvan luego a su casa. Pagan por eso cuando están viendo cómo roban a manos llenas, como hay sobres con ventanitas llenos de dinero. Pero no sea usted ingenuo, ¿usted con qué cree que pagan eso? Todos los 100 esos que pagan, luego seguro que cada uno de ellos tiene un carguito en alguna parte. Bueno, eso seguro, eso por supuesto, no lo hace gratis, pero pagan, no tienen para pagar un autobús, que no sé cuánto cuesta un autobús, pero no mucho, para llevar a gente un autobús sin bocadillo. Antes lo hacían, ¿eh? Se ve que antes también había menos, no sé si había menos sobres, no lo sé, pero antes sí lo hacían, antes iban... El autobús lo ponía el partido. Ahora se ve que son vacas flacas o que sí. Hay que Usted que ha vivido en Washington y conoce Estados Unidos, el otro día nos sorprendíamos en la redacción con la pregunta que nosotros mismos planteamos a la audiencia. Ahora que se van a cumplir 9 meses de acceso de Trump a la Casa Blanca, ¿cómo valora usted este mandato de Trump? Y entonces nos sorprendíamos al darnos cuenta de que solo han pasado 9 meses. Bueno, todavía ni siquiera han pasado 9 meses desde que Trump llegara a la Casa Blanca. Ha hecho tantas cosas en 9 meses que parece que fue hace 25 años. Sí, ¿no? Faltan 4 días para que se haga para los 9 meses. Es lo mejor que se puede. Ha demostrado que Einstein tenía razón y que el tiempo es relativo. Sí, es lo mejor que se puede decir. Sí. En 9 meses Rajoy creo que lo único que había hecho es subir impuestos. Sí. Se le votó para hacer una revolución y subió impuestos al segundo Consejo de Ministros. Y Trump, desde el primer día, le está dando una vuelta como un calcetín a la realidad política de los Estados Unidos. Es verdad que se le votó y del mundo. Y del mundo, por supuesto, claro. Sí, al final. De hecho, se está esforzando en que la influencia de los Estados Unidos vuelva a ser, de alguna manera, la que fue, o lo intenta. El otro día pues estaba en otra radio, una radio pública, y decían que Trump atenta contra el multilateralismo, este término que le gusta tanto a los globalistas. Y resulta que si él quisiese hacer del mundo algo, de una situación de relaciones bilaterales, lo tendría muy fácil. No tendría que haber invitado a la Casa Blanca hace un par de meses a todos los líderes europeos. No estaba Sánchez porque no es líder. Y a Zelensky. O el otro día en Egipto podría haber vetado la presencia de tantos europeos como fueron. No, él está queriendo devolver a Estados Unidos el lugar de hegemónico en Occidente, que de alguna manera durante los años, por supuesto, de Biden, que no cuentan casi, los años de Obama, y de alguna manera los años de Bush, por contraste, Estados Unidos ha perdido ese liderazgo. O sea, ejerció un papel principal en guerras, pero no en la influencia política de Occidente. Y ahora, aunque se le sigue considerando, se sigue hablando de él, uno ve cualquier tertulia de cualquier tele sistémica y se le sigue hablando como si fuese idiota Trump, que yo no sé, o sea... Es una cosa espectacular. Siguen en ello, o sea, sí. Es que el progre es un ser muy peculiar que a sus enemigos les aplica el todo o nada. Si eres enemigo, entonces careces de toda virtud. Sí. Tienes que ser no solo malvado, fascista, hipócrita, inculto, sino además perfectamente imbécil, con lo cual, claro, pues el razonamiento es, coño, pues si tan imbécil es, ¿dónde os sitúa eso a vosotros teniendo en cuenta que el imbécil os ha derrotado, ¿no? Sí, otra vez. Claro, es que otra vez y constantemente y de hecho ha sido él el que ha propiciado la paz en Oriente Medio, el que le ha acabado de empujar.
Bueno, según el obispo Munilla, no. Se ha apuntado el tanto. Se ha apuntado el tanto. Pasaba por allí. El verdadero artífice de la paz es el obispo Munilla. Sí, lo vi en Twitter. O sea, no sé. Son ganas ya de negar la realidad. Pues si ha sido él el que la ha propiciado. Y hace poco propuso un acuerdo de paz y ha sido el acuerdo que se ha firmado. Que será para siempre. Pues eso habrá que verlo. Que es un primer paso, pues sin duda lo es. Y ahora va a intentar acometer lo mismo en Ucrania, que se le está atragantando. Evidentemente no es la misma situación, no tiene nada que ver una situación con la otra y no depende solo de él. Pero está cambiando el mundo en ese sentido, llevando... Él prometió paz, le votaron para que haya paz. Sus bases, MAGA, no quieren que Estados Unidos vuelva a ser el que lleva la democracia, entre comillas, al mundo, como con Bush, a base de misiles. Y él está cumpliendo, aunque... en que en solo 9 meses la prensa del sistema, que cada vez es más pequeña, siga tratándole como idiota y como señor de la guerra casi. Don Rubén Herrero, ¿qué tal está usted? En pie, siempre fuerte de conciencia y sorteando el infierno circulatorio en el que nuestro alcalde del Partido Popular ha convertido Madrid. Un infierno fiscal, un infierno circulatorio. Pues aquí llego un poco tarde, pero bueno, me incorporo a la tertulia. Solo tiene una virtud el alcalde, que es del Atleti de Madrid, pero yo creo que deberían expulsarle, porque en el Atleti de Madrid no admitimos a gente que falta a su palabra, hombre, por Dios. Bueno, vamos a hablar del tema de la paz, porque con el proceso de paz en Oriente Medio, Trump ha hecho, además de conseguir algo que parecía imposible, que es la liberación de los rehenes y que parece que el alto el fuego está cuajando. Además de eso, de camino ha humillado hasta extremos brutales a la Unión Europea, no tanto como merece, es decir, yo creo que la Unión Europea habría que humillarla más todos los días, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Pero bueno, no está mal la humillación que le ha propinado. Y ahora vuelve a hacer lo mismo porque acaba de poner en marcha, una vez solventado lo de Oriente Medio, el tema de Ucrania, y se va a reunir con Putin después de una reunión de los equipos negociadores, el de Estados Unidos encabezado por Marco Rubio, y ha decidido reunirse con Putin en Hungría. Por supuesto, dejando de lado a la Unión Europea, pero encima restregándole a la Unión Europea que Putin va a ir a Hungría cuando Putin tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea. O sea, es una bofetada diplomática que le dan Trump y Orbán, aliado suyo, a Ursula von der Leyen y demás patulean. Yo reconozco que disfruto cuando veo a Trump humillar a esta gente que tanto daño ha hecho a Europa. Bueno, dos cosas. Respecto al proceso de paz en Oriente Próximo, en la guerra de Gaza, es un logro diplomático del presidente Trump y de Benjamín Netanyahu, un primer ministro extraordinario de Israel que está defendiendo con uñas y dientes a su país y a su población. La cuestión es que el interlocutor son unos salvajes. Es un grupo terrorista que no respeta tratados ni orden y ya están ejecutando por las calles a todo lo que ellos consideran oposición. Y además... Y presumiendo de ello, es que están difundiendo vídeos de mirad cómo nos cargamos a todos los que consideramos malos palestinos. Claro, entonces, aparte, ese tratado de paz, que la gente se está olvidando muy rápido de esta cuestión, incluye el desarme de Hamás. Y si Hamás no se desarma, como ha dicho el presidente Trump, habrá que desarmarlos a la fuerza. Y me temo que en breves fechas lo que veremos es un desarme por la fuerza de Hamás y entonces todos los amigos de Hamás, muchos de ellos en esa Unión Europea que coincidimos en criticar, don Luis, pues vuelta a apoyarles. Y respecto a la cuestión de la guerra de Rusia y Ucrania, pues de nuevo lo que se pone de manifiesto es que en el entorno internacional, por mucho que los progres y los modernos te hablen de multipolaridad, te hablen de multilateralidad, no es así, porque el entorno internacional es anárquico, carece de autoridad supranacional para emitir normas y hacerlas cumplir. Entonces surgen superpotencias, hegemonías globales, como Estados Unidos, que son los que finalmente sacan adelante cuestiones internacionales, como proceso de paz de guerra de Gaza, y ahora
negociaciones o tentativa de negociación para alcanzar la paz en Ucrania. El único que puede acabar la guerra entre Rusia, la guerra de agresión de Rusia a Ucrania, es Donald Trump y los Estados Unidos. Y yo creo que en esas negociaciones el presidente Trump pondrá sobre la mesa su poder militar, su capacidad de apoyar a Ucrania para que el presidente Putin acepte negociar. Y en esto el papel de la Unión Europea inexistente. No tenemos soberanía política, no tenemos soberanía militar, no tenemos soberanía económica. Bueno, pero no tenemos nada, por tanto, ¿qué papel nos queda? Quedarnos detrás de Trump. El otro día se vio en esa imagen donde Trump iba haciendo comentarios positivos o negativos de todos los que estaban detrás y nadie se movía un centímetro. Y cuando Starmer se creía, este globalista repugnante, se creía que iba a poder decir algo al micrófono, dijo, vuelve al rincón. Sí, le humilló a él, absolutamente, a Sánchez y a Macron con los saludos que les hizo. Si alguien merece que le humillen profundamente, además de Macron, es Starmer, ¿no? Entonces, lo que os estoy comentando, Estados Unidos es el único país sobre la faz de la Tierra con la capacidad política, militar y económica de conseguir grandes acuerdos en política internacional, y es lo que veremos en Hungría. Bueno, es que Víctor Orbán es el quizá principal aliado de Donald Trump en el mundo, fuera de los Estados Unidos. Es el líder político que más veces mencionó durante la campaña en cada meeting. Más de 100 veces mencionó a Víctor Orbán durante la campaña electoral. ¿De las presidenciales? Sí, en las últimas elecciones. Y el siguiente, pues a lo mejor fue Javier Milei, pero va muy de lejos. Orbán es un aliado principal de Estados Unidos y aún así ha roto, gracias a que no existe realmente esa hegemonía, esa autonomía, esa soberanía política y militar de la Unión Europea, él ha podido mantener relaciones con el resto del mundo. Y él lo dice, yo me debo a los húngaros, aquí hace mucho frío en invierno y necesito combustible para encender la calefacción. Si Alemania me pone problemas, pues el húngaro de a pie no me va a poner problemas porque esto se compre a Rusia o se compre a China o se compre a quien me lo dé, porque aquí hace mucho frío y necesitamos combustible. Pero es que Alemania también le compra el gas y el petróleo a Rusia. Pero no deja que los demás los hagan. No deja que los demás lo hagan. Eso es verdad. Esa es la jugada infalible de Alemania. Entonces, pues claro, ahí llegamos al debate, yo creo que cada vez más claro, de si Europa tendría que ser una soberanía, unos Estados Unidos de Europa, que se hablaba en su día, y tener su ejército, tener su política exterior común. Bueno, eso parece que cada vez está más muerto, por una cuestión puramente evidente. La opinión pública en Europa nunca ha querido eso y cada vez lo quiere menos. Es creciente la posición que, vale, sí, una Unión Europea, como se pensó en su día, para que no nos matemos unos a los otros, comerciemos, ¿no? Eso de Bastiat, de cuando las mercancías pasan las fronteras, no las pasan los soldados, pues que eso sea Europa, pero no la supraestructura que decide sobre nuestras vidas sin que nadie vote a quienes toman esas decisiones. Ahora mismo en Bruselas se decide el 60-70% de las leyes que afectan a nuestro día a día, desde un tapón de la botella hasta si puedes entrar con tu vehículo en tu ciudad o en la ciudad a la que vas a trabajar. Y aquí no hay fuerza, en ningún estado hay fuerza para plantarle cara a esa Unión Europea, salvo en Hungría, que es un estado, es un país recién llegado casi a la Unión Europea, en el que son 10 millones de habitantes que no comparten idioma ni similar con ningún otro país del mundo, y que pese a lo que dice aquí cualquier político del hemiciclo, salvo los de Vox, o cualquier medio de comunicación sistémico, Orbán tiene el apoyo de la inmensísima mayoría de sus ciudadanos para tomar las decisiones que toma. Tiene 2/3 de la Cámara, en un país perfectamente democrático que ha sabido plantar cara a Bruselas, a pesar de los castigos. A Hungría le sancionan diariamente por no aprobar políticas de género en la infancia. Los estudiantes húngaros, no pueden irse de Erasmus a ningún país de la Unión Europea, ni ningún joven europeo puede irse de Erasmus a Hungría porque están castigados por cuestiones tan sencillas como que en Hungría, si uno va a una librería y hay un libro con contenido sexual para niños, ese libro lleva una etiqueta. Igual que aquí ya lleva el tabaco, ese libro lleva una etiqueta. Y eso se aprobó en referéndum. En un referéndum en Hungría que tuvo más participación que el referéndum de entrada en la Unión Europea. O sea, los húngaros tienen claro por qué camino quieren ir, a dónde no quieren volver, y también tienen claro que Rusia es una amenaza. Lo vivieron hace nada. Están vivos.
buena parte de los húngaros que saben que la Unión Soviética es que vienen de allí, ¿no? De ser un satélite de la Unión Soviética. No es que sea, como se dice, un aliado de Putin, el hombre de Putin, europea. No, es un hombre pragmático que sabe perfectamente lo que es meterse en una guerra con Rusia, que sabe que uno sabe cuándo la empieza, pero no cuándo la acaba, y que es consciente de que la Unión Europea no tiene ningún peso ni ninguna posibilidad real de influencia, como no la ha tenido en Oriente Medio, y lleva 3 años, 4, casi, camino de 4 años, sin tener ninguna capacidad de influir sobre la guerra de Ucrania. Si Trump no estuviese en la Casa Blanca, la guerra de Ucrania duraría lo que Putin quisiera que dure. Ahora está Trump y tendrá que puentear, porque no queda más remedio, a la Unión Europea. Que en ese puenteo la tiene que humillar. A mí, yo no me siento como europeo, como español humillado por Trump. Yo creo que hace muy bien en humillar al presidente, al que detenta el cargo de presidente del gobierno de España, al que detenta el del Reino Unido, que no es Unión Europea, a la que detenta la Comisión Europea, al que detenta la Cancillería alemana. Creo que hace muy bien en humillarlos, porque desde luego no son estados soberanos, son sucursales de unas entes globalistas que toman decisiones en nuestra vida sin que nosotros le hayamos votado ni sepamos realmente quiénes son. Bueno, la situación es como muy bien la describe Antonio. Entonces, en este caso, Víctor Orbán es un bastión y un baluarte de la belleza y lo bonito en Europa, como lo es Libertad y Justicia en Polonia, el presidente Nawrocki, como puede ser también Giorgia Meloni en Italia. Ahora mismo ya en Eslovaquia también el gobierno ha cambiado de manos, y yo creo que veremos en los próximos años un cambio drástico en la Unión Europea. Cuando yo hablo de soberanía económica, energética o militar, no hablo de esos Estados Unidos de Europa, ni mucho menos. Me conocéis, yo creo en la Europa de las patrias, como puede hacer Marine Le Pen o como cree Santiago Abascal. Y en este sentido, yo defiendo que las patrias sean soberanas, y para ser soberanas han de ser poderosas económica, energética y militarmente, de tal manera que entre las patrias se creen sinergias. Y definitivamente disuadamos a cualquier agente extranjero de atacar un país, de un continente de patrias soberanas o a un país de esas patrias soberanas. Entonces necesitamos rehacernos, por supuesto, moralmente. En ese camino estamos, porque una vez nos rehagamos moralmente y terminemos con el infecto relativismo moral, pasaremos a tirar a la basura todos los dogmas woke en materia de ecología, en materia de género. La falsificación de la historia también desaparecerá, y entonces Europa, faro de la civilización, será grande de nuevo. Y en eso estamos, y en eso está el presidente Trump, que desde luego quiere una Europa de patrias soberanas, no una Europa que tiene su soberanía concedida a unos burócratas de la Unión Europea, que esa concesión de soberanía y esa Unión Europea de burócratas ha provocado que un criminal de guerra como Vladimir Putin ataque impunemente un país de Europa, que no es de la Unión Europea. Y es cierto que Putin tiene que ser derrotado, o al menos con esa negociación que quiere plantear el presidente Trump, que se retire de Ucrania, porque si Putin entra en Ucrania, la Unión Europea y ningún país de Europa, salvo Polonia, está en capacidad, Francia porque tiene poder nuclear, pero muy distante, está en capacidad de derrotarle. Entonces ahora mismo el esfuerzo de Donald Trump es esencial para salvar Europa, digo como continente, como referente de lo que una vez fue, no desde luego para salvar esta Unión Europea, que yo creo que todos, la gente de orden y decente, queremos destruir para levantar una Europa de las patrias. Necesitamos ahora mismo esa alianza entre Donald Trump y Víctor Orbán. Y quiero señalar algo que también ha dicho Antonio, y lo he comentado, es que es inaudito que están lloriqueando en Bruselas por Putin cuando la Unión Europea le está financiando la guerra contra Ucrania y por extensión contra Europa, comprándole recursos energéticos. Es inaudito. ¿Y no os acordáis cuando Donald Trump en su primera administración a los alemanes en la ONU les decía: ¿qué estáis haciendo? Se reían.
se reían los codazos, esa arrogancia de los liberal-demócratas. Uno de los que se reían en ese vídeo es Merz, precisamente, actual canciller. Claro, Merz, un farsante de primera división, que cuando va a perder las elecciones dice, bueno, voy a hacer lo que en teoría dice, voy a hacer lo que dice que va a hacer Alternativa por Alemania. Y cuando llegó al poder dice, no, es que eso eran elecciones. ¿Me recuerda a alguien? Bueno, a Núñez Feijóo. Y el otro día, Antonio, fíjate, uno de estos jóvenes del PP, un sexagenario que ya es Rafael Hernando, que lleva toda la vida en el Partido Popular, por un discursito mal hecho, mal escrito y mal leído de Feijóo sobre hay que pedir un requisito lingüístico a la inmigración, ponía un tuit que decía, están muy nerviosos en Vox por este discurso. Mira, es vergonzoso y lamentable. Mira, el otro día en la Comunidad de Madrid, Vox, con su portavoz parlamentaria Isabel Pérez Moñino, presentaba de nuevo una propuesta a la Comunidad de Madrid para remigrar, para sacar de España a los inmigrantes ilegales y no participar en los repartos de menas. Después del discurso de Feijóo, donde ya enseñan músculo contra la inmigración, esperabas otra cosa, ¿no? Espera, estoy siendo irónico. Por supuesto, Vox se quedó solo con Isabel Pérez Moñino al frente, como siempre en estos temas y en otros. Entonces, pues ese Merz es el amigo de Feijóo y ese Feijóo es el amigo de von der Leyen. El del marido de Pfizer, el de las vacunas, ese. Entonces, la situación que tenemos es muy complicada en Europa y en nuestro país, España. Pero yo sí que aprecio, de la mano de Trump, es cierto, ese rearme moral, ese decirle a los woke y a los marxistas en la cara, sois una farsa. Y a partir de ahí, las cosas cambiarán. Pero hasta que cambien, lo que hay es que Estados Unidos dirige el concierto mundial. Pausa publicitaria y vamos a hablar precisamente de ese cambio de las cosas. Ayer se vivieron pues escenas de enfrentamientos en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando la purria separatista intentó impedir una conferencia que Sakabat había organizado con el periodista de estado de alarma Vito Quiles. Y la gente le plantó cara a la purria. Y hay escenas preciosas de chicas con la bandera de España y les intentan quitar de las manos y dicen, pues no me la quitas, vamos pasando por encima de mi cadáver. Y no se la quitaron. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, ayer en Barcelona, pues lo que pasó es que había pedido Sakabat el permiso para celebrar una conferencia del periodista de estado de alarma Vito Quiles. Y el rectorado pues intentó evitar la conferencia por el procedimiento primero de decir que a ellos no les había llegado ninguna solicitud de permiso. Por supuesto era mentira. Como los de Sakabat dijeron que iban de todas formas a celebrar el acto, pues entonces se presentaron allí 3.000 separatas a intentar reventarlo. Los mozos de escuadra al final tuvieron que emplearse a fondo atizándoles, pero la presencia de los mozos de escuadra no evitó que hubiera enfrentamientos, porque lo que esta vez se produjo es que la gente que había ido a la conferencia y los miembros de Sakabat pues plantaron cara y dijeron, pues se acabó el aguantaros. Y bueno, a mí eso me parece una noticia enormemente importante, porque todos estos maltratadores de la extrema izquierda al final simplemente sacan su fuerza de que el maltratado no se revuelve, pero en cuanto el maltratado se revuelve y le pega un guantazo virtual, pues se acabó el amedrentamiento, ¿verdad? Está cambiando mucho las tornas y en Cataluña se nota todavía más. Los jóvenes vienen... Los menores de 25 años son muy de derechas, ¿no? Sobre todo los varones están ya hartos de aguantar durante toda su educación ser acusados de machistas por el hecho de ser hombres, de maltratadores por el hecho de ser varones, de ver cómo están hartos, de ver cómo el señor que está en la Moncloa insulta constantemente a quien gobernaba España cuando sus abuelos podían comprarse una casa con un trabajo o 2 casas, tener 5 o 6 hijos y aún así ahorraban y dejaban una herencia a sus padres. Y claro, se preguntan qué está pasando. Y en Cataluña, donde todo va siempre un poquito por delante, siempre ha ido el separatismo, siempre ha ido ahora la inmigración, la inseguridad, va un poco por delante del resto de España, es hacia donde tendemos siempre, ¿no? Para lo malo ahora, antes hubo una época quizá para lo bueno, pero ahora desde luego para lo malo.
pues también esa reacción está siendo más evidente. Y ya se está acabando la hegemonía cultural del separatismo y de la izquierda en Cataluña, sobre todo los jóvenes. El voto joven es mayoritariamente de Vox en Cataluña, que ¿quién nos iba a decir cuando el PP era la opción patriótica en Cataluña y tenía nada, era un testimonial, parecía que todo estaba perdido, que todo estaba muerto, que el futuro de Cataluña era la ruptura con el resto de España, y ahora vemos que el futuro de Cataluña es que deje en la insignificancia a los partidos hegemónicos del separatismo durante décadas. Junts, antes CiU y Esquerra se presentaban por separado y uno de los dos tenía mayoría absoluta y el otro era un partido, a veces el segundo, a veces el tercero. Luego tuvieron que presentarse juntos para tener mayoría absoluta y ahora no suman ni de broma entre los dos una mayoría absoluta y cada vez son más pequeños. Eso es mérito, en buena parte, de que por fin en Cataluña hay una opción que representa a buena parte de los catalanes, la mayoría, que han estado huérfanos. En Cataluña, cuando el PP decía, es que no, bueno, no nos votan, no nos quieren, no, es que no votan. Hay millones de catalanes que no ven una alternativa al separatismo y que prefieren quedarse en casa el día de las elecciones. Ahora no, en la provincia de Gerona, la más separatista de todas, Vox tiene concejales donde el PP ni siquiera se ha presentado en su historia, porque habla de los problemas reales de la gente, que algunos es separatismo, pero también es la inseguridad, es la inmigración masiva, es la falta de trabajo, es el éxodo rural, que en Cataluña es tremendo. Cataluña está vacía, salvo 4 núcleos poblacionales. Y en esa zona vacía donde el separatismo todavía sí tiene mucho predicamento, pero son generaciones ya mayores que cada vez están más alejados del mundo hacia el que vamos. Son zonas invadidas por el Islam, muchas de ellas, donde los jóvenes pues empiezan a reaccionar y ven que les han engañado durante generaciones. Y esos jóvenes violentos, los pocos que van quedando, que todavía hay muchos, pero los pocos que van quedando ya encuentran un enfrentamiento, encuentran que gente valiente, que muchas veces son chicas, en Sacabat, por ejemplo, normalmente las caras más conocidas son chicas muy valientes que se atreven a plantar cara al separatismo en un ambiente. Bueno, Rubén lo conoce muchísimo mejor que yo. Rubén es en la universidad. Yo soy profesor en políticas. En un soviet. Complutense, sí. Sí. Y bueno, pues en Cataluña... Por cierto, nos decía usted que ha pedido permiso para una conferencia y que no consigue que se lo den. No, es al hilo de todo lo que está pasando en la Universidad Pública Española, donde la Complutense o las universidades en Cataluña, pues es imposible hacer actos contra lo que es la izquierda y el marxismo, y que no son actos contra, actos de otra tendencia, actos con otra inspiración filosófica, ideológica. Yo he sido varias veces cancelado en mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Fui cancelado en un acto que se intentó hace algunos años con Javier Ortega Smith, donde queríamos plantear una alternativa de una asociación de estudiantes, cancelados. Luego, en el año pasado, con Isabel Pérez Moñino, había un acto organizado donde íbamos a participar Isabel Pérez, Isaac Parejo, Infoblogger, Quintana Paz y yo mismo. El acto fue cancelado, prohibido por decanato, y ahora he pedido como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas un aula, la sala de juntas, para albergar una conferencia que es Globalismo versus Patriotismo, el cambio en el discurso del relato político, que es una conferencia que vamos a dar Isabel Pérez Moñino y yo. He solicitado por 2 veces este aula y hasta el día de ayer no me han respondido todavía al respecto de si conceden o no el aula. Estamos hablando de conceder el aula, si es que tienen que dar el aula, porque soy un profesor de la facultad. Entonces tienes que dar el aula para dar una conferencia, no hay otra alternativa. Según me cuentan desde gerencia, repito, hasta el día de ayer no tengo contestación, cuando ya tenían que haber contestado hace 2 semanas, que la petición escala a decanato. Es inaudito el trato discriminatorio que estoy recibiendo en la facultad. En esa facultad yo estoy completamente solo, no me apoya ningún otro profesor, ninguna asociación. Entonces, ahora mismo sí que es cierto que el sindicato CESIT y su secretario José Luis Urosa, yo soy comité de empresa por este sindicato,
muy similar a lo que sería Solidaridad, para que nos entendamos, ellos están presionando en rectorado para que se pongan en contacto con decanato, y a un profesor de la facultad que pide un acto en forma y formulario le concedan, le den el aula que está pidiendo. Pero en estas estamos. Yo ya he sido cancelado varias veces, actos que yo he avalado, como siempre, rodeados de inmensa tensión, y sucede que es un caso muy inaudito, ¿no? Porque estoy en esa facultad completamente solo. Y es una situación que, imaginaros un ambiente de trabajo donde eres el único. Entonces yo aquí sí que agradezco de verdad a Isabel Pérez y a Vox el apoyo y la atención que están prestando a esta situación. El único partido que lo está haciendo. El único partido que lo está haciendo. Porque yo no entiendo que el Partido Popular, que gobierna la comunidad, ¿cómo no interviene en estas cuestiones? ¿Cómo no ya toma cartas en el asunto ante la gravísima situación de los hechos que está pasando? Entonces, la idea es esperar. Si no me equivoco, la Complutense está ahora negociando con la Comunidad de Madrid un préstamo de 34 millones para cubrir sus deficitarias cuentas. Yo estoy seguro de que la Comunidad de Madrid pondrá condiciones razonables, como por ejemplo que se respete el pluralismo político en la Complutense, ¿no? Bueno, la ironía en ocasiones en la radio no se aprecia. Evidentemente se deberían poner condiciones. Y desde luego, si este acto se prohíbe, seguro que las pone. Sí, bueno, pero igual no son las que estamos pensando. Claro. Igual no son las que estamos pensando. Entonces, este acto, esta conferencia se debería dar, y si no, bueno, pues reaccionaremos en consecuencia, porque esto es inaudito que esté sucediendo en un Estado de Derecho donde un profesor, un trabajador de la facultad, se le está negando el derecho a trabajar y se le está negando la libertad de expresión. Y además, miembro del comité de empresa por este sindicato que os he comentado, que sí, la T, y que es la ayuda externa que estoy recibiendo, porque yo llevo las negociaciones con gerencia. Es cierto que la gerencia sí se muestra proclive, pero es como un cargo intermedio, ¿no?, entre decanato y la facultad, y desde gerencia sí tendrían esa sensibilidad de decir, vamos a conceder el aula, pero me comentan que en estos momentos ha escalado a decanato y allí estará. Y en el decanato le dirán que ha escalado a Pedro Sánchez. No, en el decanato, fíjate lo que me dijeron, Bueno. porque quiero comentaros una cuestión. En uno de los actos que me cancelaron, en un comunicado onírico sin firma, no se atrevían a firmarlo porque sabían que eso era ilegal e ilegítimo, decía textualmente el decanato: prohibimos el acto porque van a cometer un delito de odio, precrimen. Esto está escrito y tengo el papel y lo pongo a vuestra disposición. Precrimen, porque van a cometer un delito de odio. Es como en como la película de Tom Cruise. Sí. Esto está escrito. Minority Report. Minority Report. Esto está escrito en una carta que me hicieron llegar a mí. En otra carta, en otro email de otro acto cancelado que me hacen llegar, me dicen que yo no puedo avalar actos. Claro, inmediatamente digo, ¿cómo que yo como profesor y miembro del comité de empresa yo no puedo avalar actos? Claro, al día siguiente me dicen que no, que eso era un toque de atención. O sea, tú fíjate la seriedad con la que están escribiendo comunicados y sus bases jurídicas. Lo que hay es una represión de la libertad de expresión y de reunión de un profesor de la facultad. Y desde luego, si esto no fuera por Vox en Madrid, Vox en general, y por Isabel Pérez, que me llevó a una reunión, a una comparecencia de la Comisión de Educación Juventud de la Comunidad de Madrid para dar visibilidad a estas cuestiones, estaría aún muchísimo más solo. Y yo quiero agradecer de verdad y de corazón el apoyo que me presta Vox y la atención que presta Vox a la causa de la libertad en la universidad. En este caso a través de Isabel Pérez. En la facultad habrá profesores que sean cercanos al PP, ¿no? Muchos. ¿Y no hacen nada? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Velan por sus agendas académicas, sus interacciones con decanatos, sus interacciones futuras en otras cuestiones. Y te repito, Antonio, que es una situación de absoluta soledad. Bueno, vamos a comentar una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención y le he dedicado pues un buen trozo del informativo a las 7. Ha estallado la iglesia anglicana, cisma en la iglesia anglicana. Es acojonante. Son bienvenidos. El 80% de los anglicanos del mundo
acaban de declarar que ya no reconocen la autoridad de la Iglesia de Inglaterra ni reconocen al arzobispo de Canterbury como primado de la Iglesia anglicana. Han creado su propia confesión anglicana, van a elegir a un nuevo primado y básicamente pues los que se han declarado en rebeldía y han fundado su propia Iglesia anglicana son las provincias conservadoras, básicamente africanas, que dicen que esto de que los progres anglicanos de los países ricos occidentales estén tonteando con el tema de ordenación de mujeres, matrimonio homosexual, suavización del rechazo al aborto, etcétera, 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 pues que todo eso es estupendo, pero no tiene nada que ver con la doctrina anglicana tradicional y por tanto, hasta luego, Lucas. Pero es que llevan, ya era hora, ¿no? Llevan siglos engañados. Rompen con Roma, rompen con el Papa para tener otro Papa que es el rey de Inglaterra. O sea, no tiene ningún sentido. De hecho, no en vano, en los Estados Unidos y en el Reino Unido, la confesión que más crece es la católica. Crece. No solo en términos relativos frente a las otras, no es que decrezca menos, no es que crece en términos absolutos frente a cualquier secta, en el buen sentido, protestante. Y es que uno pasea por cualquier ciudad de Estados Unidos en las que se puede pasear y no hay ni una sola iglesia protestante en general, no solo anglicana, da igual, presbiteriana, cualquiera. No hay ni una sola que no tenga la bandera del arco iris en la puerta. Ni una sola. Las únicas que no tienen la bandera del arco iris en la puerta son las católicas. Aunque el obispo sea progre, el de Washington, el cardenal Gregory, es muy progre, pero no se atreve a poner la bandera del arco iris en la puerta de la catedral o de ninguna iglesia de la diócesis. Claro, ese relativismo del que hablaba Rubén, tan atroz, tan absoluto, un relativismo absoluto que impone eso que nos gobierna, que no sé, eso que llamamos globalismo, ¿no? Que son políticos que no se ven a sus votantes, empresarios que no se ven a sus clientes y periodistas que no se ven a su audiencia. Ese relativismo ha calado en parte del cristianismo, también del catolicismo, y donde menos ha calado es en África. O sea, la parte más conservadora, que más mantiene las raíces, aparte de... No es conservadora, porque no son términos políticos, más radical. Tradicional. Sí, tradicional, radical en un sentido de raíces, de un credo. Está en África seguramente. Hay, obviamente, en Europa hay gente, en Estados Unidos, Francia es un país ejemplar, es un país hiperlaico, influido por la masonería, por todo tipo de política anticlerical, y los católicos son muy católicos, muy consecuentes. Eso no pasa en otros países, pero en África, incluso se vio en el cónclave, el catolicismo y el cristianismo en general en África mantiene las esencias y mantiene... Bueno, son los mártires de nuestro tiempo. En Nigeria decenas de miles son asesinados cada año sin que el mundo diga nada, sin que haya flotillas, sin que nadie se rasgue las vestiduras. Y claro, es lógico, es consecuente que haya una ruptura con unos tíos que son más políticos que creyentes, que nombran obispas, que bendicen el aborto, que bendicen la invasión que está sufriendo el Reino Unido y que no hacen otra cosa que acercarse al poder para sobrevivir. Ellos, no su fe. Bueno, hay un cisma en la Iglesia anglicana. Con Francisco estuvimos estuvimos en camino de un cisma en la Iglesia católica, y los cismas se producen en este caso porque aquellos que dicen defender unos valores los traicionan. Entonces, yo no soy católico para que venga ningún obispo ni ninguna conferencia episcopal a abrazar el movimiento woke o a decir que Vox es muy malo por el tema de la inmigración. Cuando estaba el Papa Francisco hubo peligrosísimos coqueteos con el aborto, la homosexualidad, el matrimonio homosexual, la adopción por parte de hijos homosexuales. No coqueteos, o a lo mejor confusión deliberada del Papa Francisco. Mira Alemania cómo está. Claro. Bueno, es que la teología en Centro Europa es terrorífica. Hay excepciones, Athanasius Schneider, que es maravilloso, sí, como fuera Joseph Ratzinger y como fuera Marcel Lefebvre en el pasado. Bueno, él no era centroeuropeo. Pero en este caso, la Iglesia anglicana, evidentemente, es una auténtica locura en estos momentos. Ha abrazado todos los paradigmas woke, la élite, ¿no? A lo mejor bien intencionados los creyentes, los fieles, ahora ya se separan. Lo que debería haber es una reunión con la Iglesia Católica, pero que esa Iglesia Católica de hoy en día, que sigue teniendo tentaciones modernistas, yo acabo de ver, horrorizado,
como el Papa actual ha concedido un espacio para una mezquita en el Vaticano, ha concedido un espacio, y yo estoy muy preocupado, como cuando el otro día bendice un trozo de hielo, que si el cambio climático, mal vamos. La Iglesia Católica tiene que volver a la tradición. La Iglesia Católica es la tradición, y hay que erradicar el modernismo de la Iglesia Católica, o habrá que valorar si hay que hacer también una separación de esa Iglesia Católica. Más bien que ellos se tienen que ir, porque los católicos tradicionales estamos donde tenemos que estar. Entonces, yo estoy preocupado con estas cuestiones que ha hecho el Papa León, como estaba preocupadísimo con el Papa Francisco. Y en esta situación, yo por ejemplo, yo sé que a la gente le gusta mucho este sacerdote DJ, pero yo aquí tengo muy claro que a mí estas cuestiones no me acaban de gustar. Yo tengo muy claro, como decía Lefebvre, ¿no? Marcel Lefebvre decía misas, no ferias, y yo añado sacerdotes, no feriantes. No políticos. No feriantes, o sea, eres sacerdote, no DJ. Si quieres ser DJ, tienes un camino. O sea, a mí me gusta el orden y la tradición, como decían Joseph Ratzinger, como decía en los 70 Joseph Ratzinger y Marcel Lefebvre en los 80. Y lo que está sucediendo en la Iglesia Católica me preocupa, porque Joseph Ratzinger en los 70 ya decía: la Iglesia Católica se está convirtiendo en una ONG vaciada de contenidos, y si el Vaticano no puede albergar una mezquita o un espacio de oración para los musulmanes. Lo siento, pero sí hay muchísimo espacio en Italia para que tengan las mezquitas, pero no dentro del Vaticano. Y eso de la bendición al trozo de hielo, vamos a ver. Entonces, la situación es que ese cisma que ha habido en la Iglesia Anglicana, yo creo que también viene bien y debería alertar a los católicos y a la élite católica de que cuando te apartas del dogma, cuando te apartas de la tradición, te puedes enfrentar a una cuestión similar. Y se vacían las iglesias. Cuando la iglesia deja de ser la iglesia y es una alternativa más, y uno es como poner una tertulia de la tele o escuchar o leer o ver cualquier película actual o una serie de Netflix, pues dejas de ir a la iglesia. Uno va a la iglesia otra cosa, a participar de un sacramento, de un sacrificio, de algo absolutamente sublime y sobrenatural. No va a la iglesia a escuchar a un político a que le cuente patrañas bien quedas. Por desgracia. Ni a cantar. Bueno, con una guitarrita al Padre Nuestro, ¿no? Con Sounds of Silence. Con lo bonita que es la misa en latín, Antonio, sí, que es preciosa. A ver si vuelve. Hay sitios en Madrid donde sí, lo sé. Maravillosos. Sí, las hay, sí. Y claro, eso no es la iglesia, y cuando deja de ser la iglesia se vacía, y por suerte está volviendo. Hay una demanda, por decirlo así. Lo que ocurre es que los cardenales actuales, muchos de ellos vienen de mayo del 68, es tan simple como eso. Son de cuando, como decía Benedicto, cuando era el cardenal Ratzinger, la iglesia creía que era una ONG, o se convirtió en una ONG, y por adaptarse al mundo dejó de ser eterna. Por ser actual dejó de ser eterna. No se puede ser actual y eterno a la vez. O sea, no se puede ser moderno y eterno. Lo eterno siempre es actual. No se puede ser moderno y eterno a la vez. Y la iglesia renunció a eso, y las iglesias se fueron vaciando. Ahora uno va a Madrid entre semana a cualquier misa y hay mucha gente. Hace 10, 15 años no había tanta. Hay una demanda, pero si esa demanda no encuentra, en términos casi que económicos, una oferta, y los obispos no dan respuestas a la demanda de la población, pues buscan otras vías. Eso ya ha ocurrido y vienen del futuro. Las iglesias protestantes, que de verdad en Estados Unidos están vacías comparadas con las católicas, vacías. Evidentemente la inmigración iberoamericana, la filipina, la coreana en parte, están llevando, y algo de la europea, aunque no mucho, llevando muchos fieles, pero también están creciendo entre los locales. Y en Europa, de alguna manera, también poco a poco la juventud viene mucho más católica de lo que, o hay mucho menos vergüenza que hubo, no sé, porque entre los boomers, vergüenza a ser católicos en público, a profesar un credo. Incluso hay veces que uno tiene la sensación de que hay sacerdotes de cierta edad que se avergüenzan de lo que son. No hablo ya del Padre Ángel, que es un extremo, que uno le ve y parece... Que habría que excomulgarlo, quieres decir, ¿no, Antonio? Bueno, no me depende de mí eso, pero uno le ve y desde luego... Aprovecho estos micrófonos para pedirles comunión del Padre Ángel. A quien corresponda, ¿no? A quien corresponda. Pues, pero fíjate,
hace 2 domingos creo que fue, ¿no? Estaba en misa y ¿cómo es es la jornada mundial del migrante y no sé qué y no sé cuánto, y te dan ahí una chapa que dice, bueno, si quiero esto pongo la SER, no vengo aquí, o pongo, da igual, la COPE, la verdad, no vengo aquí, pero lo hacen. ¿Y qué consigue? Eso no atrae a nadie, porque la gente no va a la iglesia a que que le digan eso. La gente va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, no la opinión de un cura. Es muy diferente. Yo ahí te recomendaría, ¿no? Hay una iglesia maravillosa ahí en O'Donnell que se dice la misa latín. También recomendaría a todo el mundo acercarse a la congregación sacerdotal de San Pío X, que también celebra la misa con el rito latino. Y también yo tengo un amigo sacerdote maravilloso, ahora párroco en Becerril de la Sierra, os podéis acercar también por su parroquia, el padre Ricardo, que dirigía en ocasiones el rosario en la calle Ferraz. Y la reflexión, yo recomiendo mucho a este sacerdote y su parroquia. Y también la reflexión que hace Antonio sobre la conferencia episcopal y las élites que están completamente apartadas de los fieles. Sí. Lo acabamos de ver en un caso terrorífico. El Ministerio de Sanidad, que en teoría debe velar por la vida y por la salud, publica una página web terrorífica y diabólica que dice quieroabortar.com. ¿Habéis escuchado a la conferencia episcopal decir una sola palabra ante una página web que dice que asesinar a un niño en el vientre materno es un derecho y que se jacta de 106.000 asesinatos de niños en el vientre materno, diciendo que se aborta más y se aborta mejor? Lo promueve como algo positivo. Quieroabortar.com. Sí. Frente a ello, quiero ser madre.org. Claro. Frente a ello, quiero ser madre.org. Y el refugio maravilloso de derecho a la vida, que ha salvado tantos y tantos niños, ¿no? Si te estás y a tantas madres. Y a tantas madres, y a tantas familias. Y cuando hablamos de este refugio por la vida, ¿no?, que está enfrente de las clínicas abortistas, concretamente hay una en Madrid. No me gusta llamarlos clínicas porque no son clínicas. Bueno, no tiene nada que ver tienes con la toda la razón. Perdona, abortorios. Sí. Tienes toda la razón. Ahora que llegan momentos de hacer donativos, que deberían ser siempre, pues este es un buen sitio donde hacer quizás un donativo muy interesante, ¿no?, a esta gente maravillosa. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Bueno, hay un escándalo en estos momentos montado en el Reino Unido que se va desarrollando a lo largo de la mañana porque estaba previsto un partido en Birmingham entre el Aston Villa y el Maccabi de Tel Aviv. Y resulta que el Aston Villa ha comunicado hace no demasiadas horas que el comité municipal encargado de la seguridad en los eventos deportivos le había dicho que no podía garantizar la seguridad y que por tanto se prohibía la entrada de aficionados extranjeros al estadio. O sea, prohibido entrar judíos en el estadio del Aston Villa. Claro, se ha montado la leche, ¿no? Porque esto ya parece la Alemania nazi, el Reino Unido. Pues, Juden, ¿no? Juden verboten. Sí. Es que Birmingham es una ciudad musulmana. Claro. Es que lo es. Es una ciudad ya musulmana donde abunda, o sea, mayoritariamente, donde los niños que nacen son mayoritariamente, de manera inmensísimamente mayoritaria, musulmanes, donde los ediles son musulmanes. Pues ¿qué esperamos? Si es que hacia esto vamos. El Reino Unido va a ser el primer país musulmán después de Pakistán de la historia con arma nuclear. Yo confío en el Partido de la Reforma, en Nigel Farage. Pero las elecciones las va a ganar. Eso parece, sí. Las va a ganar con una mayoría completamente suficiente por el sistema electoral británico, sí. al ser mayoritario puro. Claro, en cuanto ganas, porque por poco que ganes, la circunscripción, el diputado es tuyo, entonces ese sistema, pensado para otras cosas, ahora favorece a un partido patriótico como Reform United Kingdom, y yo confío en que este partido sea capaz de revertir la situación. Tiene trabajo, ¿eh? Es que es inaudito. Bueno, recordamos que estamos en ese Reino Unido en 1984 donde poner un tuit lleva a la policía a tu casa y donde su primer ministro, Keir Starmer, ha posteado en Twitter, esto no es fake, cuidado con lo que posteas, cuidado con tus tweets, textual. Ya estamos en 1984 en Reino Unido y lo que dice Antonio, tenemos ciudades del Reino Unido, es que es inaudito, gobernadas por musulmanes. En Londres, para empezar. Es que es mundo loco. O sea, una ucronía
Parece una serie de Distópico. HBO. Sí, distópico. El hombre en el castillo alto, ¿no? El man in the high castle. Entonces dices, yo confío en este resurgir patriótico. Tenemos a Tommy Robinson, un patriota británico que se expone por segunda vez a una pena de cárcel por libertad de expresión. Es que lo de Reino Unido da miedo. Y lo peor es que le quedan 2 años a Starmer. Claro, Bueno, como mucho. Claro, pero no va a dimitir. No, Va a dimitir cuando... Bueno, eso de que no va a dimitir, recordemos que en A el lo mejor le Reino dimiten, Unido... ¿no? En el Reino Unido suelen dimitirles. En el Reino Unido los diputados no tienen esa dependencia jerárquica con respecto a su jefe de filas. Pero y sí, todos los laboristas están viendo que van a perder su escaño en las próximas elecciones. Pues precisamente por eso aguantarán ya con Starmer hasta el final, porque ya no es cuestión de que diga un diputado laborista voto en contra. Es que recordemos que el Partido Laborista y los Tories, partido del año, es que es un partido que viene del siglo XVIII, los Tories, que eran los ultra Tories, y luego ya Tories y Partido Conservador y Margaret Thatcher. Partido Laborista y Partido Conservador han abrazado los dogmas woke por igual y se oponen por igual a Nigel Farage y a Reform United Kingdom. Promueve la invasión. Claro que promueve la invasión y toda la locura woke del género y la falsificación de la historia. Y todo está racializado, y todo está sexualizado, y todo está en torno al género. No son cuotas en el Reino Unido, sí. Claro, es que es una auténtica locura. Entonces, yo no veo a ninguno de estos parlamentarios, alguno en el Partido Conservador, que ya se pasará a Reform, pero yo no veo una mayoría para acercar a Starmer, porque ya está completamente perdido. Ya, ¿qué vas a decir? Que ahora no estoy contigo y para que me voten. Partido Laborista está en mínimos históricos, le superan ya los Verdes en el Reino Unido, un partido que ha sido gobierno, alternativa de gobierno durante todo el siglo XX y siglo XXI. Y Partido Conservador en el 15%. El partido de Margaret Thatcher en el 15% y perdiendo cada vez más terreno. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, pues porque cuando tú abandonas tus valores, cuando tú abandonas tus principios, te conviertes en woke. Y finalmente lo woke, como toda mentira, como toda farsa, termina por caer. Y bueno, pues Chesterton vive, la lucha sigue y levantaremos la espada para decir que el prado es verde. Y parece ser que en el Reino Unido esta situación se va a revertir, aunque como dice muy bien Antonio, tiene un trabajo por delante descomunal, como el que tenemos todos los patriotas en Europa. A lo mejor con el Reino Unido se abre por fin la lata de retirar la nacionalidad a quien no quiere ser de una nación, no quiere ser miembro de una nación, que es un paso al que tendremos que dar algún día en Occidente. Usted no quiere ser español, se llame Mohamed o se llame Uriol, no sea español, no se preocupe. Ya se buscará la vida donde sea. Eso ahora mismo no se puede. El Reino Unido sí puede hacer una cosa más fácil que nosotros, que es deportar a gente, sacarlas del país. Nosotros al estar en la Unión Europea tenemos una serie de convenios que lo hacen más complicado, requiere más trabajo, no es que sea imposible, hay que dar más pasos, pero ellos lo tienen realmente más fácil. Pueden expulsar a gente de una manera mucho más sencilla. El problema es que son nacionales, la mayoría los que realmente dan problemas son nietos de inmigrantes. Y son personas absolutamente inadaptadas. Yo me he contado un muy buen amigo mío, muy buen amigo de Sheffield, su familia, dice, aquí ocurre un fenómeno. Llegan los hijos del imperio y empiezan a comprar... ¿Quiénes son los hijos del imperio? Pues de Indochina, del subcontinente indio. Vale. Y empiezan a comprar casas de una calle y suben los precios. Pero llega un punto en el que ya más o menos tienen la mayoría de las casas de la calle, no cuidan los jardines, porque ellos no se sienten en su tierra, ni en un país querido, todo lo contrario. La relación de Inglaterra con India y con Pakistán no es precisamente la de España con Colombia o Perú. Y entonces empiezan a comprar las casas, los primeros que venden las venden muy bien, pero llega un punto que cuando tienen la mayoría de la calle, los precios se desploman, porque claro, nadie quiere vivir allí. Y el local que está en esa calle quiere vender como sea, porque no quiere seguir en esa casa, aunque lleve desde sus abuelos esa casa en la familia. Y ese fenómeno se está dando. De hecho, es muy llamativo, este verano estuve varias veces en el Reino Unido, es muy llamativo. Aquí en España dicen, los extranjeros hacen trabajos que los españoles no quieren hacer. No, es falso. Cobran salarios que los españoles no pueden cobrar para tener una vida medianamente digna. En el Reino Unido los trabajos, esos que aquí nos dicen que los españoles no quieren hacer, los hacen blanquitos, británicos. Ya no son los pakistaníes y los indios los que hacen los trabajos que aquí nos dicen que los españoles no quieren hacer. Ya se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora el que lo pasa mal, como en Estados Unidos en muchos sitios,
es el local, el verdaderamente local. Es el que está oprimido, el que como es un hombre blanco, cristiano, heterosexual, tiene menos opciones de trabajar, el que tiene menos posibilidades de tener una vida social sin problemas. Eso ya se da en el Reino Unido. El problema es que la reversión de esa realidad ya no pasa por soluciones seguramente sencillas, seguro, pacíficas, difícil. Los nacionales estamos abandonados a nuestra suerte, porque todas las ayudas, todos los apoyos van destinados a la inmigración ilegal, que son consumidores netos de ayuda. Sí. O sea, y la mayoría de ellos desempleados, con familia numerosa, con ayudas por hijos, con casitas para los menas. Y hablando de menas, a día de hoy, viernes, 9:40 de la mañana, el violador mayor de edad del centro de menas de Hortaleza sigue en la casita de menas de Hortaleza. No, ha sido detenido. Sí. Entonces, me retracto y me alegro. ¿Cuánto tiempo se tiró en la casita de menas siendo mayor de edad? Dicen las charos del barrio que eso es un bulo de la extrema derecha. Claro. Entonces, claro. Efectivamente. Así es muy difícil. Se tiró días, semanas en la casita de menas siendo mayor de edad. ¿Qué partido pidió pruebas de edad a los supuestos menas? Todos ellos con más años que un árbol. Vox. ¿Qué partido votó en contra sistemáticamente de esto? Partido Popular. Es que es... Son nuestros niños. Claro, Son tan españoles como estamos Abascal. invadidos y encima todas las ayudas para la inmigración ilegal. No es por casualidad. Es un negocio que conviene a nuestros próceres y a las grandes empresas con las que están encamados. Está Jesús García Conde insistiéndome en que mencione su artículo en La Iberia sobre... Está haciendo una serie de españoles sin instituciones y hay uno en el que habla de la Iglesia Católica que seguramente es bastante más duro que nosotros. No pide la comunión de nadie, pero ha sido muy Entonces duro. no es más duro que nosotros, Antonio. Un abrazo a Jesús, un gran abrazo a Jesús. Y eso es muy buen artículo. Pero más duro que nosotros, no, nosotros somos... Como se entere Jesús de que dices que no es más duro que tú, verás. No pide la excomunión del Padre Ángel. Entonces cuando la pida ya es 9,8, yo soy 9,9. Bueno, ¿esperan ustedes algo de la comparecencia de Sánchez el 30 de octubre en la Comisión de Investigación del Senado, la Comisión de Investigación sobre la corrupción de Sánchez? Espero que el PP demuestre que le lleva porque no le queda más remedio y que las preguntas sean más suaves que las que le haga el PSOE. A mí no creo que el PP se pueda permitir hacer una faena de aliño, más que nada porque también hay senadores de Vox que harán preguntas. Ángel Pelayo se va a quedar a gusto, estoy convencido, pero la legión de senadores del PP pondrán a alguien, es un senador por Lugo, que bueno, no conocerán ni en Lugo, y será... No va a servir para poner a Sánchez frente al espejo como podría servir algo así. Aparte de que Sánchez desviará y le da 1000 vueltas en términos de... Sánchez sabe lo que es el poder y en eso el PP sigue pensando... Igual que piensan que Trump es tonto, piensan que Sánchez está amortizado. Ya hubo una vez y ahora va a haber otra, siguen así. Feijóo se le ocurre hablar de... ¿Cómo es? De requisitos lingüísticos para... Claro, él hace lo que sabe, ¿no? En Galicia... Impuso el claro. Gallego como única lengua de la administración. Claro, pues se le ocurre lo mismo para los... Pero oye, magrebíes. para dictador también vale. Acuérdate de las multas de 60.000 euros por no vacunarse. A los que no se administraban el medicamento. Medicamentos muy generosos, Rubén. Bueno, estoy siendo muy irónico. Por cierto, que si alguien quiere mis 6 dosis, siguen disponibles. Son 12 entonces. Perfecto. Pues por favor, a ti que confiaste ciegamente en ellos, tienes 12 dosis disponibles, porque Antonio y yo somos pura sangre, no nos administramos el brebaje. No. Entonces, ¿qué espero de Sánchez? Mentiras. Lo de siempre. Ultraderecha, Franco, mentiras, y el Partido Popular no le ha quedado otra que llevarle, porque hasta el último momento se han resistido. Y la prueba de que se han resistido y que ellos no quieren, porque ellos están a otra cosa, a gobernar con el PSOE en el futuro, y esto hay que decirlo. A heredar. Y a gobernar con el PSOE, porque ya no les da para heredar. No han llevado a la mujer. Ahora que estamos hablando de la Complutense y del otro, la Complutense ha valorado en 100.000 el daño causado
por los negocios de la mujer y la apropiación esta famosa de software que se tiene que demostrar ahora en juicio. Entonces, ¿qué espero? Nada, mentiras, por supuesto Vox dará la talla y el Partido Popular... Yo creo que son ustedes excesivamente escépticos. Vamos a ver, las encuestas son demoledoras. El Partido Popular lleva muchas semanas a la baja, Vox al alza, Pedro Sánchez recortando distancias con el PP y el Partido Popular no tiene más remedio que mover ficha. Por eso lleva ahora por fin a Sánchez a la comisión de investigación y no puede dejar pasar la ocasión con una faena de Pero aliño, lo lleva, o sea... no va a hacer faena de aliño, pero lo lleva porque sus sociólogos le siguen diciendo que esto va de heredar, como hacían antes. Llegaba el PSOE, la corrupción, el descontrol económico y ellos automáticamente heredaban. El problema es que ahora se están encontrando con que esto no va de heredar, esto va de competir unas elecciones por primera vez en mucho tiempo para el Partido Popular desde que ha nacido Vox. Y ahora estas elecciones sí que van a ser una competición. Y ellos están, como ya no pueden heredar, yo creo que ellos mismos ya se están dando cuenta, ahora están preparando el camino de vamos a ser muy duros con Sánchez para deciros que en el futuro estamos dispuestos a un gobierno con vosotros si quitáis a Sánchez. Heroico. Esto es el nivel del Partido Popular y os garantizo que si Vox queda por delante del Partido Popular, algo que a día de hoy y por la progresión electoral puede producirse en las siguientes elecciones generales, el Partido Popular se echará en manos del Partido Socialista. Y el Partido Popular intentará, antes que gobernar con Vox, en cualquier supuesto, quede delante o quede detrás, intentará lo que es el sueño de Mariano Rajoy Brey, que era ponernos 40 impuestos nuevos, más que Izquierda Unida, como dijeron entre él y Montoro. Va a prescribir lo de Montoro. Hombre, claro que va a prescribir. El sueño de Mariano Rajoy dice, me he ido del gobierno, bueno, sí, de la cama y de leer el Marca, te fuiste, sin tener la gran coalición con el PSOE. Es a lo que están, porque saben lo que supone que Vox entre en un gobierno. De momento se acabaron las subvenciones a los sindicatos. Y esto para empezar a hablar, no te cuento, y a la patronal. No te cuento las siguientes líneas rojas de Vox. Cuestiones de inmigración, seguridad, unidad de la patria, desmontar la ley de memoria histórica, desmontar la farsa del género, desmontar el fundamentalismo verde. Y claro, el Partido Popular está a esto y sabe que las líneas rojas de Vox son innegociables, como le ha pasado en todos los gobiernos donde ha estado Vox. Por eso ellos están más a gusto con su PSOE de toda la vida, que dice Juanma Moreno Bonilla, que echa de menos al PSOE. ¿A cuál? Al de los ERES, el FLIC, Filesa, la EXPO. ¿A cuál echas de menos? Un poco sabe la ley del silencio que está imponiendo Juanma Moreno en Andalucía con el gravísimo caso de los cribados del cáncer de mama, que ha costado la vida a muchas mujeres en Andalucía. Está imponiendo una ley del silencio en los medios y en general en la opinión pública andaluza atroz. En nombre de la cordialidad y del diálogo, y bueno, saca un libro. Pero ¿no? Juanma no era el que tenía el corazón así de grande para los extranjeros. Ojo, para las mujeres no. Pero cuidado que Españolas. Que ahora ha dicho que ¿dónde van a ir los 700 que quieren recolocar en Andalucía? Pero Juanma, si tú decías que el corazón así de ancho, ahora 700 más. Caben, 300 y 3.000, lejos, ¿no? Claro, es que se está deteriorando la convivencia, se está deteriorando la sanidad. Y está perdiendo apoyos, que es lo único que les importa. De hecho, a lo mejor, Rubén, si empieza a haber de verdad una serie de encuestas que dan a Vox por delante del PP en intención de voto, es cuando el PP propone una moción de censura. En ese momento. A lo mejor se le ocurre que las elecciones, como se alarguen mucho más y lleguemos a 2027... No son tan valientes, Antonio. Les falta de todo. Les falta sangre, les falta valor. Son tibios. Son tibios y con la teoría de heredar y con su imperio mediático creen que lo van a salvar. Realmente a día de hoy estamos hablando de 120, 70, 80 gramos. Y esto va bajando. Y se ve en la calle. Es que se nota. Como hay una tendencia al alza imparable de Vox y una tendencia a la baja del Partido Popular, porque el Partido Popular, cuando su base electoral le dice, pero ¿qué haces en materia de inmigración, seguridad, propiedad? ¿Votas en contra de los juicios rápidos que propone Vox contra la ocupación? El otro día, en el Parlamento, propuesta de Vox contra el Pacto Verde.
voto en contra, o creo que fue abstención del Partido Popular. O sea, la puñalada al campo, que es un sector que tradicionalmente los ganaderos, los agricultores, los pescadores tradicionalmente apoyaban al Partido Popular, la puñalada que se han llevado. ¿Y qué decir de los autónomos? 40 años de puñaladas. Es que dicen, es que el PSOE quiere subir la cuota a autónomos, pagar por trabajar, que esto es una locura. ¿Pero quién mantenía la cuota a autónomos? El Partido Popular. Ah, que está en contra de que la suban, pero no de que te atraquen si eres autónomo. Es que es una vergüenza. Y frente a esto, la propuesta de Vox. Si no llegas a unos ingresos de salario mínimo, no hay cuota. Y a partir de ahí, se gradúa una cuota. Mucho más baja. Claro, infinitamente más baja. Es que paga por trabajar, si es que hemos Pero aceptado sobre eso. todo, muchas veces el autónomo es esa persona que tiene una segunda actividad y no factura el salario mínimo, no llega, o una persona que siendo autónomo directamente no factura el salario mínimo, tú le tienes que quitar la cuota. El Partido Popular no le ha quitado la cuota, el Partido Popular le ha subido la cuota cuando gobernaba. Sí. Y ahora... Oiga, que dice el Comegambas de UGT que los autónomos cobran mucho dinero. Eso Eso- dice, sí. Sí, Eso dice. claro, es que dice el Come Gambas que no ha pegado un palo al agua en su vida, que le abre un autónomo, que no tiene vacaciones, que se tiene que pagar su sanidad privada, que tiene una familia, que se tiene que levantar a cualquier hora, que está 24/7 al pie del cañón y que si le va mal, se va a la cola del hambre. Se va a la cola Que del tiene paro. agencia tributaria encima cada año y cada trimestre Asfixiados. a la Seguridad Pero bueno, Social. el caso de este agricultor, David Lafoz, Sí. evidentemente eso nunca es la salida para nada. Pero una persona que quería ser ganadero, que la ilusión de su vida era ser ganadero, y que las administraciones le llevaron al punto de la desesperación absoluta. Sí. Es que te levantas y es un impuesto. Bueno, ¿y qué decir del nuevo atraco a mano armada del Partido Popular? La tasa de basuras, 140 euros. Pero esto es que una familia de clase media, 140 euros en un mes, que tiene que atender los colegios de los niños, que tiene que atender una cesta de la compra inasumible, una energía inasumible, un combustible inasumible, que llegue el Partido Popular, que tengan la cara de cemento armado de denominarse liberales, cuando tienen Madrid convertido en un infierno circulatorio. Por cierto, alcalde, que es ilegal la zona de bajas emisiones, que la cierres y devuelvas el dinero de las multas, porque esto va a acabar siendo 400 ilegal. millones de euros. Y vas a tener que devolverlo todo. Siguen multando. Es que están mal de la Ni cabeza. han devuelto nada. Pero claro, Rubén, es que lo inasumible, el plan es que lo inasumible sea tener familia. Claro. El primer, Es que es lo que quieren, Antonio. Claro, el primer gasto... Que tengas un perrijo de estos. Claro. Que yo cada vez que veo el carrito con el perrito dentro, Vergüenza ajena. vamos, es lamentable. Es una imagen Lamentable. un tanto chocante, no le digo que no. Epítome de nuestra sociedad. Repito, síntoma de una sociedad enferma. Y ahora, pues esto, lo que estamos comentando, los impuestos del Partido Popular. Y que te vayan de liberales. Es que el mayor gasto de las familias son los impuestos. O sea, tratar con el Estado no se supone que está hecho para ayudar está hecho, es una creación jurídica para hacernos la vida mejor, se supone. A nadie se le pasa por la cabeza que sea para eso. Le hago una confesión. Allá por 1973, yo por aquel entonces tenía 11 años. Y entonces, pues vi que se producía una crisis del petróleo cuando Sí. la OPEP cogió y decidió meter cerrojazo a la producción, se dispararon los precios del petróleo y entonces en todo Occidente se produjo el movimiento de aumentar los impuestos al petróleo, a la gasolina. Sí. Y entonces yo, muy jovencito por aquella época, pensé para mí, esto es inteligente, porque aumentan los impuestos para así tener colchón, de tal forma que si sigue subiendo el petróleo, pueden disminuir los impuestos para que la gente no sufra tanto. Fíjese qué ingenuidad. Bueno, con 11 años se permite. Eran otros Con tiempos. 11 años, en aquella época que apenas había impuestos también y se construían carreteras de la nada, presas, centrales nucleares, no sé cómo de dónde lo sacaban, se ve que no había coldos y ábalos. Centrales nucleares que el Partido Popular Se y está el quitando. Partido Socialista cierran. Y ahora, fíjate, ahora María Guardiola está muy preocupada por Almaraz, el punto donde más energía se produce de España. María Guardiola cobra, en la Junta de Extremadura, todos los años 80 millones en impuestos a Almaraz. 80 millones de No, euros. vaya, huele. Solo la Junta de Extremadura.
y está ahora preocupada. Cuando el PP, yo recuerdo a Maroto celebrando lo de Garoña. En el año 2017. Sí. Por fin hemos cerrado Garoña, abrazándose a todos los de Bildu, a los del PSOE, a los comunistas. Estaban condenando el país. Claro. Porque les da igual, estaban condenando porque el país. Porque no viven de eso, viven de señores que quieren que pase eso y que están empeñados en que la gente no tenga familia y en que vengan bárbaros que son más fáciles de gobernar, que no van a pedir una sanidad en condiciones, que no van a pedir una educación en condiciones, que no valoran si el tren llega a su hora o no, da igual. Y que no esperan ni siquiera una pensión en el futuro. Yo tampoco la espero, pero bueno, entiendo que haya gente de cierta generación que la espere, aunque no entiendo que sigan aceptando que suba cada año a costa del bienestar de sus hijos y sus nietos. Pero por eso traen y por eso no quieren que los españoles corrientes tengan familia, porque es caro. Al final, un bebé es más fácil abortarlo en el seno de su madre, matarlo, que darle una educación y que esté sin producir. Todo es en nombre de la felicidad. Y sobre todo porque una familia es una escuela de vida. Claro. La familia es una escuela de vida que te dice... Comunidad. Donde no hay familia hay Estado. Y ese es claro. Y eso lo tienen clarísimo. Ellos están aterrados de que haya una alternativa a explicarte otros valores, otros principios, otra forma de vida. Y por eso quieren destruir las patrias, la familia, el individuo y la propiedad. Y la iglesia. Y la iglesia. Porque sin esto es el fin. Es lo que ellos quieren, ese mundo woke globalista donde una élite ultra rica come carne gourmet, come productos gourmet y para el resto los gusanos, los medios de transporte atestados. El co-living. El co-living. Sí, la bicicleta con 40 grados en Madrid o con 0 grados y lloviendo. Por supuesto. Y es lo que están pretendiendo, y en esto están el Partido Socialista y el Partido Popular en Bruselas, porque nos están arruinando la vida. Yo no quiero pagar estos impuestos, yo no quiero pagar la tasa de basuras, yo estoy harto de trabajar 6 meses para pagar impuestos, muy harto, para que llegue Hacienda y me haga un mataleón, porque es lo que nos hace Hacienda, un mataleón. Nos hace el mataleón, nos roba el dinero y se lo lleva. Y dices, ¿para sanidad y educación? No, mentira. Es completamente mentira. Para un tinglado llamado casta política. Sí. Y para sus tinglados. Porque para sanidad y educación va un 4% de los impuestos. Y no hay investigación para el cáncer. No, porque dijo la ministra, no nos podemos permitir un medicamento prometedor, que estaba en línea prometedora para ser realidad. No nos lo podemos permitir, esa línea de investigación. Y los cribados de Andalucía tienen que ver con esto. Porque no hay presupuesto. Porque no hay medios. La situación de la salud mental en España, terrorífica. Personas con su salud mental deteriorada, con patologías mentales, en la calle, sin medicación, sin atención médica. ¿Esto? ¿Dónde están los impuestos? No tenemos fuerzas armadas reales. No tenemos un sistema educativo, no tenemos un sistema sanitario eficiente. Y para esto el mataleón de Hacienda. Y Madrid es una pocilga. Madrid está sucio. ¿Y para esto la tasa de basuras, alcalde? Madrid asco, la verdad. Bueno, momento de darle la palabra a la portavoz de los oyentes de este programa, doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Buenos días de nuevo. Hoy les estábamos preguntando por Europa y además un tema que seguro que les va a interesar a los contertulios de esta mesa. ¿Cómo valora usted la coalición que el Partido Popular mantiene con el PSOE en el Parlamento Europeo? Yo creo que este tema es algo que muchos se preguntan. ¿Cómo es posible que en Bruselas digan una cosa y en España otra? O lo que es peor, que en Bruselas hagan cosas que repercuten directamente a los ciudadanos españoles. Dábamos 4 opciones. La primera es magnífica y necesaria, la segunda es positiva con matices, la tercera tiene aspectos negativos y la cuarta es desastrosa e inaceptable. Don Luis, la cosa está bastante complicada para la coalición en Europa, sobre todo desde el punto de vista de nuestros oyentes. En Twitter, el 96% de los encuestados dice que es desastrosa e inaceptable. Pero atención al resto de resultados. Solo hay ¿Cuánto ha dicho usted? 96%, una abrumadora mayoría. Hay un 2% que dice que es magnífica y necesaria. Entiendo que son tanto los miembros del PP como los del PSOE los que están votando. Hay uno que dice que es positiva con matices, debe ser algún rebelde dentro de las filas del Partido Popular. Y luego hay alguno que dice que tiene aspectos negativos, con un 1%. Voy con comentarios. Me encuentro en Twitter a alguien que se hace llamar Sagato Jascura, que dice que es desastroso e inaceptable para España
pero puesto que parecen haberse convertido en amigos naturales, no sé a qué esperan para fundir los dos partidos en uno, lo que hemos llamado en muchas ocasiones el PPOE, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Alguien que se hace llamar Tanin05 dice que hay que recordar constantemente que el socialismo legisla contra la ciudadanía y los populares desarrollan esa legislación. O sea, es una cosa lo que hacen unos y otro cómo lo llevan a cabo los otros. Ana Santapardo dice que es una estafa. No sé cómo no se presenta en una lista única, que nos ahorraríamos así mucho papel en campaña. La verdad es que dentro de los objetivos medioambientales de la Unión Europea, estos objetivos así un poco buenistas, estaría bien, ¿no? Lo de la lista única con una única papeleta y, por tanto, pues ahorrando ese papel. Entiendan, por favor, esta ironía que estamos diciendo ahora mismo en Radio Libertad. Bueno, hay países, ¿eh? Sí, pues imagínese usted. Comentarios en YouTube. En el chat me encuentro con alguien que se llama 231 de 300 que dice: los peperos votantes están empeñados en que pueden cambiar al PP y es el PP el que quiere pastorear al votante. Fausto Mochales dice que en el PP son unos trileros, dicen una cosa hoy y mañana dicen lo contrario, no tienen ninguna política ni valores. Y en las publicaciones de YouTube me encuentro alguien que se hace llamar Robert111K que dice que a estas alturas deberíamos tener asumido lo que es el PP, que no van a cambiar, y alguien que se hace llamar Smoke the Golden 33 dice que es una coalición desastrosa e inaceptable para los españoles, pero magnífica y necesaria para ellos y para sus bolsillos, que es lo único que les importa en realidad. Ambos son la misma banda de sinvergüenzas, la banda de la Rosa Azul y la Gaviota Roja, o lo que sea eso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esperamos que hayan ustedes disfrutado con el programa. Yo he disfrutado mucho de la compañía, sí, ¿verdad? Es que la compañía es excelente. Sí, además se ponen ustedes a hablar, no me dejan hablar a mí, y yo pues nada, me acongojo. No hay derecho. No hay derecho. Así ha aprovechado Luis y tuitea, que también hace un gran seguimiento a través de redes sociales. Bueno, vamos a seguir atentamente esto de que no le dejen a un profesor en una facultad de la Universidad Complutense dar una charla en un aula de esa facultad. Oiga, me tiene maravillado. Sí, Soy un trabajador de esa facultad. Repito, hasta el día de ayer no habían respondido a mi doble petición de reserva de aula, que es que no estoy pidiendo, estoy reservando un aula. Es un trámite administrativo. Pido reserva de aula, se me concede, pero ellos lo plantean como estudiar si prohibimos o no la conferencia de Rubén Herrero. Cuando es un trámite administrativo, reserva de aula de un profesor, automáticamente se concede. Entonces, hasta el día de ayer no me han respondido y espero respuesta en el día de hoy o ya más tardar a principios de la semana que viene. Le mantendré completamente informado, Luis, y le agradezco su apoyo y su interés en esta cuestión. Es que me llama mucho la atención una organización que silencia a sus propios trabajadores cuando se supone que es una institución universitaria, ¿no? Bueno, don Antonio Muloni, muchísimas gracias. Don Antonio Muloni me gusta por todas esas conexiones en el mundo anglosajón que tiene. Usted es muy anglófilo, ¿no? No, tengo conexiones, que no es lo mismo. ¿Ah, no? Bueno. Vale, pues entonces, como tiene conexiones es muy anglófobo. Tampoco. Soy español con sangre irlandesa, no puedo ser anglófilo. Vale. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, don Rubén. Claro. Gracias a doña Carmen Carbonell por Un placer, traernos la opinión de los oyentes.